Hola, hola, muy buenos días tengan. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de capacitación en el uso de la tecnología editorial Marcalic para revistas científicas en Redalic. Me da mucho gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Víctor Aguilar. Estaré con ustedes a lo largo de esta sesión. Y bien, pues bueno, para dar comienzo, además de esta bienvenida que les doy, pues les voy a explicar de qué va a tratar la sesión. Primero daremos esta breve bienvenida, pasando por los objetivos de la sesión, además de ir después a ver el portal Redalic, ¿sí? Si es que se trata de una revista de recién ingreso para ver cómo luce una revista dentro del portal Redalic. Y luego iremos a ver ejemplos de formato de publicación de un resultado del trabajo con la tecnología de MarcaLeak. Y por último, iremos ya a la herramienta y hacer el ejemplo del marcaje de un artículo científico, precisamente utilizando MarcaLeak. ¿De acuerdo? Pues bien, los objetivos de la sesión. Primero que nada, pues obviamente que ustedes se familiaricen con esta tecnología editorial, que aprendan a utilizarla para que así puedan sacar el mayor provecho posible. ¿De acuerdo? Que aprendamos a generar un XML, porque eso lo debemos de tener muy claro. Redalic trabaja con la generación de XML. Esa es la base de todos los formatos de publicación que aparecen dentro del portal Redalic para los artículos científicos de nuestra revista. Todo tiene base en un formato XML, en un estándar JATS. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a generar, porque sabemos que un XML se puede generar tal vez con otras aplicaciones o dentro de la web. Sin embargo, hacer esto nos tomaría mucho tiempo y también implica un gasto de dinero monetario. Por lo tanto, ventajas que nos otorga Marcali es generar el XML con nuestra propia libertad como editores de las revistas y el ahorro de tiempo, además de el ahorro monetario, ¿sí? Un ahorro económico, porque vamos a ser nosotros como editores o editoras de revistas quienes generamos el XML y no pagar para que se genere en otra parte. ¿De acuerdo? Esas son las grandes ventajas que nos ofrece Marcali. La libertad de generar nuestros propios XML y el ahorro de tiempo y el ahorro económico. Recuerdo que si bien lo pensamos ya como editores de revistas, pues son cuestiones bastante significativas. ¿De acuerdo? Entonces, bien, teniendo estas cuestiones en cuenta, pues bien, recordar que vamos a trabajar sobre un XML, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente a lo largo de la sesión, lo vamos a estar repitiendo porque es lo que estamos haciendo. Estamos generando XML para presentar nuestros artículos científicos con el objetivo precisamente de generar formatos de publicación. Y esto nos permite presentar a nuestros lectores, la revista científica, una lectura más amigable, ir más allá de presentar simplemente un PDF. ¿Sí? Presentar más formatos de publicación para una lectura más amable a nuestros lectores. Y bien, ya que tenemos esta breve introducción en cuenta, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Voy a compartirles mi pantalla para que vayamos juntos observando los ejemplos que vamos a ver y después realizando el marcaje del artículo científico. Y bien, antes de pasar a esto, les recuerdo por favor mantener sus micrófonos apagados a lo largo de la sesión para que todos podamos disfrutar de un mejor audio. Si en algún momento se requiere prender el micrófono para hacer una pregunta, se puede hacer. Y de igual forma está activado el chat para que ahí escriban sus comentarios o preguntas cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Bien, voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos ir juntos. Y bien, tenemos ya ahí el portal Redalic.
¿De acuerdo? Este es el ejemplo de cómo luce una revista científica indexada en el portal Redalyc. Tenemos en primer plano los logos de la revista y el logo de la institución. Además de ello, también tenemos el nombre de la revista, más información sobre la revista como el ISSN, la periodicidad de la revista, en este caso bimestral, el campo de la ciencia que abarca la revista científica, la liga, la institución y el país. ¿De acuerdo? Del lado derecho tenemos más enlaces con información de la revista, como por ejemplo la página de la revista, las normas para autores, las características de la publicación o el contacto directo a la revista. Más abajo tenemos los indicadores que nos hablan sobre el uso o la lectura que se le ha dado a esta revista científica dentro del portal Redalyc, incluso hablándonos de los países donde esta revista ha tenido alcances. Y descargas. Y si vamos más abajo tenemos los números, los fascículos de la revista científica organizados por año, por volumen y por número. Si abrimos un número, por ejemplo, ahora tengo abierto el volumen 56, número 2, se va a desplegar la tabla de contenidos que nos muestra los artículos científicos de esta forma. ¿De acuerdo? Ahí tenemos todos los artículos científicos que pertenecen a este fascículo. Y debajo de cada, bueno, en cada artículo científico tenemos el título, los autores o autoras, más información, como el abstract o el resumen, e información de autores. Y en la parte inferior tenemos los formatos de publicación, estos que se generan a partir del XML que he comentado. El visor inteligente, el PDF, el HTML, el visor móvil, el EPUB y el XML. Por ver un ejemplo, voy a abrir el visor inteligente de este artículo, que ya lo tengo aquí. Ahí podemos observar el ejemplo del visor inteligente en un artículo científico. Tenemos en la parte superior logo institucional, logo de la revista, información sobre el artículo que se puede desplegar. Ahí tenemos autores, título, la revista, el volumen, el número, paginado, año. Guardamos esta información. Aquí tenemos la información de cabecera, información de autores, fechas, DOI, resúmenes, palabras clave. Tenemos enlazadas las referencias dentro del texto. Y repetir y tener bien presente que todo esto tiene una base en el XML. Incluso, si vamos a la parte inferior, nos dice que es un artículo científico, un visor de un artículo científico generado a partir de un XML JAX. ¿De acuerdo? Y de nuevo, esto con la intención de presentar una lectura más amigable a los lectores de mi revista científica. Ir más allá de simplemente presentar un PDF. ¿De acuerdo? Ahí tengo mis autores enlazados dentro del texto, mis referencias. Tengo ecuaciones. Figuras que incluso se abren, se hacen más grandes al contacto. Tengo también todas las tablas y figuras en la parte inferior. Tablas, gráficos. Bien, todo esto, repetir, se hace a partir de un XML JAX que el XML JAX, esto hay que aprenderlo bien, hay que tenerlo muy presente, tiene tres partes. El front, primero, donde encontramos la información de cabecera, digamos, del artículo, como el título, los autores, los resúmenes y las palabras clave. Después viene el body del XML, que es donde encontraremos las secciones de la investigación, las secciones del artículo. Introducción, sección 1, sección 2, las tablas, las imágenes, las ecuaciones, todo eso viene en el body o el cuerpo del artículo. Y por último tenemos el back,
del XML que nos habla de referencias, notas o apéndices, de la parte final de nuestro artículo científico. ¿De acuerdo? En esas tres partes se divide un XML, que es lo que vamos a generar. Y bien, ahí tenemos entonces el ejemplo de un artículo científico o de un visor de un artículo científico que solo es uno de los formatos de publicación que genera Marcalink. Y bien, ya que tenemos esto en cuenta, ahora sí, ya hemos visto el ejemplo de una revista científica indexada en el portal y el ejemplo de un visor de un formato de publicación generado por XML en Marcalink. Ahora podemos ir a la herramienta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Marcalink en su página de inicio, de entrada. Hay que ingresar nuestras credenciales de acceso, usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Aquí entonces ingreso yo mi usuario y contraseña. En este caso usaré una cuenta de prueba que utilizamos para hacer mejoras en Marcalink, que utilizamos para hacer pruebas o para sesiones de capacitación como la de este momento. El usuario, de una vez lo comento, el usuario y contraseña para ustedes se les hará llegar por medio de correo electrónico, ¿sí? Si es que todavía no tienen usuario y contraseña, se les hará llegar por correo electrónico junto con la grabación de esta sesión. ¿De acuerdo? Esta sesión de capacitación se está grabando y esa grabación completa se les hará llegar a ustedes por medio de un correo electrónico. Y bien, ahora sí, al ingresar usuario y contraseña, vamos a dar clic en entrar y se abrirá el portal Redalink, que ya tenemos en pantalla. Perdón, el portal Marcalink con la información de nuestra revista. Tendremos aquí nombre de la revista y logo de la revista. Pero antes de esto, si es la primera vez que ingresan a su página de Marcalink, si es la primera vez, lo que aparecerá en pantalla será una pregunta referente al formato PDF. Esta pregunta es, ¿qué formato PDF prefieres mantener tú como editor o editora de una revista? Si tú prefieres el formato PDF original de la revista o si prefieres presentar el formato PDF que se genera en Marcalink. ¿De acuerdo? La respuesta a esta pregunta depende de cada editor de revista. Si ustedes prefieren mantener el PDF original, pueden hacerlo, o pueden presentar el PDF que genera Marcalink. Marcalink genera varios tipos o formatos de PDF como el Riga y el Uppsala para, bueno, que ustedes tengan esta opción de presentar PDFs a sus lectores. Y bien, una vez que han respondido esta pregunta, ahora sí se abrirá la página de Home, como la tenemos en pantalla, donde ustedes podrán observar los números de su revista organizados. Primero, de derecha a izquierda, tenemos la opción de agregar un número nuevo, que es lo que haremos a continuación. Después tendremos los números en proceso presentados en color amarillo con este engrane. Esto significa que son números que han sido creados, que están precisamente en proceso, pero no han sido terminados. Probablemente son nuevos, probablemente solamente les falta 1 o 2 artículos para estar terminados, pero siguen en proceso. Una vez que este número en proceso tiene marcados todos sus artículos, daremos clic en finalizar número. El número se cerrará y pasará a estar en esta parte, con este check o palomita, decimos en México, en color amarillo. ¿Sí? Esto significa que el número está marcado, pero no ha sido verificado. Por lo tanto, debe de pasar a un proceso interno dentro de Redalink, donde se valida toda la información que ha sido marcada por ustedes. Después de ello, después de haber sido verificado o validado, pasará a estar marcado. ¿De acuerdo? Con el check ahora en color naranja. Esto nos va a indicar
simplemente que se está esperando a que se genere un proceso de actualización general en el portal Redalic. Este proceso se hace cada quincena, cada 15 días. Se actualiza todo el acervo del portal Redalic. Y una vez que se actualice el acervo, el número pasará a estar con check en color verde, indicándonos que está en línea, que ya puede ser consultado y visualizado dentro del portal Redalic. ¿De acuerdo? Ese es el proceso que llevan nuestros números. Primero lo generamos, lo marcamos, se verifica internamente. Una vez que está validado, se espera al proceso quincenal de actualización y por último estará en línea. Y bien, por último tenemos de este lado el total de números en nuestra página de la revista, que como podemos observar están organizados por año, por volumen y por número. Y bien, vamos a pasar ahora a agregar un número nuevo y a realizar el marcaje de un artículo científico. Pero antes de ello, les doy una recomendación. Y esta recomendación es que siempre, cuando ustedes terminen de utilizar Marcalic, ¿sí? Que han terminado su labor del día de marcaje o lo van a dejar por un momento y lo van a retomar después, la recomendación es que cerremos sesión. Aquí está la opción de cerrar sesión. ¿De acuerdo? Cerramos sesión y evitamos que se generen después problemas para poder volver a ingresar a la cuenta porque no se cerró la sesión y nos va a decir que ya había una sesión iniciada. Entonces, es muy fácil. Cuando ustedes terminan de utilizar MarcaLink, cerramos sesión. Y cuando queramos retomar el trabajo con MarcaLink, volvemos a iniciar la sesión y no generamos problemas. Y bien, teniendo esto en cuenta, ahora sí, vamos a agregar un número nuevo. Vamos a dar clic en agregar número. Vamos a ir a agregar número y vamos a agregarlo en el año 2023. Primero, volumen. Vamos a ir con volumen 4, número 2, por ejemplo, año 2023. Esta información obviamente depende de cada número que ustedes estén por marcar. Año final se puede agregar en caso de ser una publicación, por ejemplo, bianual. Se pudiese agregar un año inicial 2023 o 2020 y un año final 2022. Si no hay un año final especificado, esta información puede quedar vacía sin ningún problema. Después vienen los meses, el mes inicial y el mes final. Primero, mes inicial, en caso, por ejemplo, de que sea una publicación semestral, mes inicial enero, mes final será junio, o si se trata del segundo semestre del año, será mes inicial julio y mes final diciembre. ¿De acuerdo? A continuación vienen las secciones en las que está dividido el contenido de este número en mi revista científica. Por ejemplo, puede ser que tengamos editorial, y guardamos. Segunda sección puede ser donde encontramos los artículos científicos. Podemos agregar tantas secciones como sea necesario. Otra sección, por ejemplo, para reseñas. O si queremos borrar alguna de estas, pues simplemente borramos. ¿De acuerdo? Se pueden agregar todas las secciones que sean necesarias. Después viene el tipo de fascículo. ¿Qué tipo de fascículo estoy por marcar? Ordinario, especial, extraordinario, suplementario, doble. Vamos a quedarnos con ordinario. Periodo de cobertura, primavera, verano, otoño, primero o segundo semestre. Si no se especifica, también puede quedar en desconocido. Y bien, después tenemos la publicación continua. Esto es muy importante. Si el número que están por marcar es de publicación continua,
Simplemente decimos que sí, sí es publicación continua. Esto nos va a permitir seguir agregando artículos a este número una vez que el número esté cerrado, porque se trata de una publicación continua. Si no es publicación continua, pues decimos que no, continuamos. ¿De acuerdo? Pero es muy sencillo. Simplemente, si se trata de publicación continua, lo especificamos. Y bien, si toda esta información es correcta, podemos continuar ahora con los permisos. Los permisos de el número que estamos por marcar. Toda la información de permisos se consulta directamente en la página de la revista. Ahí encontraremos esa información. La licencia Creative Commons que utiliza el artículo o la revista científica a la que pertenece este número. Buscamos de entre las opciones y al seleccionar una, los dos recuadros de abajo se llenarán automáticamente. ¿De acuerdo? Que es la descripción de la licencia y el link de la licencia. Después tenemos la declaración de copyright. En este caso voy a escribir solamente, por ejemplo, UAMX. Después el depositorio del copyright, que es la revista o institución editora o incluso el autor o la autora. Y aquí simplemente agregaré cualquier nombre de una revista científica. Por último, el año del copyright. Y así entonces tenemos la información completa. ¿De acuerdo? Recordando que toda la información de permisos y licencias se encuentra directamente en la página de la revista. Revisamos la información. Si todo es correcto, vamos a dar clic en guardar, parte inferior izquierda, para que se genere y se cree nuestro número. Guardar y MarcaLink nos avisará que el número se ha creado exitosamente, como lo podemos observar. ¿De acuerdo? Ya hemos creado un número nuevo. Ahora vamos a buscarlo. Lo creamos en el año 2023, 24.2. Aquí tenemos el número que acabamos de crear. Ya está con su engrane amarillo indicándonos que está en proceso. Otra cuestión importante, cuando el número está en proceso con el engrane amarillo, podrá ser editado. ¿Sí? Vemos que aparece un lápiz color verde o azul que dice edición. Si damos clic, nos va a permitir editar la información que acabamos de generar. Y si movemos algo, simplemente actualizamos. Ahora, editar esta información únicamente es posible cuando el número está en proceso. Cuando el número ha sido finalizado, la opción desaparece, como pueden observar. Solamente se puede editar cuando el número está en proceso. Así que hay que tener cuidado con esa información antes de cerrar el número. Y bien, ahora vamos a ir a este número que acabamos de crear. Simplemente nos posicionamos en él y damos clic. Y se abre el número que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Tenemos ahí entonces la información referente a los artículos, pero como es un número nuevo que acabamos de crear, no hay artículos en ninguna de las dos secciones que creamos. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a dar clic en agregar artículo. Y así entonces se despliega esta ventana que nos requiere ingresar la información del artículo científico que estoy por marcar. Primero, el tipo de artículo. ¿Qué tipo de artículo estoy por marcar? Si se trata de un artículo científico, de una editorial, una reseña, un anexo, un comentario. En este caso yo me voy a quedar con artículo científico por ser de lo más común. Después viene el título del artículo. Obviamente aquí ustedes van a escribir el título correcto, verdadero del título que están por marcar. Después, ¿en qué sección se va a acomodar este artículo? Aquí aparecen las dos secciones que creamos. Si hubiésemos creado más secciones, aparecerían aquí. Después viene el idioma. Esto es importante, pues aquí tenemos que señalar el idioma original del artículo científico que estoy por marcar. Sabemos que existen traducciones a los artículos científicos. Sin embargo, en esta parte hay que señalar el idioma original del artículo. ¿De acuerdo? Buscamos entre las opciones y yo me quedaré con español.
Después viene el paginado, página inicial y página final. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, página 24, página final 38. Después, también tenemos la opción de agregar una paginación electrónica. Hay publicaciones ahora que ya no cuentan con una paginación tradicional como esta, sino que ya cuentan con una paginación electrónica en tanto que ya no tienen una versión impresa de su revista. La paginación electrónica se forma por una letra y una serie de números. Si no tenemos paginación electrónica, pues puede estar vacío y nos quedamos con la paginación tradicional. Después viene la norma de citación. ¿De acuerdo? ¿Qué norma de citación fue la que utilizó el autor en este artículo? Voy a quedar con APA por ser de lo más común también. Y bien, ya que tenemos esta información completa, ahora tenemos que ir a la carga de los archivos. ¿De acuerdo? Primero, el HTML, que es muy importante, pues es la base del marcaje. Entonces, vamos a generar el HTML y lo vamos a subir aquí, pero como podemos observar, mis botones de carga no están activos. ¿Cómo puedo activarlos? Primero, tengo que crear el artículo. Entonces, revisamos la información. Si todo es correcto, vamos a dar clic en crear. Se cargan los datos, nos avisa que se ha guardado el artículo y ahora sí, como pueden observar, los botones han cambiado de color, indicando que están activos. Y bien, vamos a hacer el ejemplo de cómo subir un HTML que es, repito, la base del marcaje de mi artículo. Doy clic en subir y aquí MarcaLink nos dice las condiciones con las que debe de ir el archivo que vamos a subir. Y dice, el artículo deberá estar comprimido en zip, con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo. Y bien, ya que conocemos las especificaciones, vamos a dar clic en elegir archivo, pero antes vamos a generar. ¿De acuerdo? Generar el HTML se puede hacer a partir de páginas en línea. Sin embargo, en este caso, en estas sesiones de capacitación, yo les muestro el ejemplo de cómo hacerlo a partir de el procesador de textos Word, por ser de las opciones más accesibles y más fáciles de utilizar. Entonces, bien, ya tengo aquí mi artículo científico. El primer paso es transformar mi PDF del artículo científico a un archivo Word. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. Simplemente tenemos el PDF, damos clic derecho, abrir con Word y lo tendremos de esta forma. Aquí, como pueden observar, yo tengo mi artículo científico. Lo único que pasó es que se transformó a un archivo Word. Ahora, a partir de aquí, ¿cómo lo convierto en HTML? Es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es ir a Archivo. Después vamos a guardar como. Les recomiendo tener lista una carpeta, ¿sí? En donde guarden sus archivos, que para mí es esta carpeta que se llama capacitación. Y ahora sí, vamos a cambiarle el nombre a index.html. Después, en tipo de documento, vamos a cambiar a página web. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a convertir mi archivo en un HTML. No hay que confundir con página web de un solo archivo ni página web filtrada. Simplemente vamos a elegir página web. ¿De acuerdo? Y así, entonces, tenemos nuestro archivo ya en HTML. ¿Qué es lo que nos falta? La codificación. Para ello, vamos a ir a Herramientas, Opciones Web, Codificación y vamos a elegir de entre las opciones Unicode UTF-8. Podemos dar clic en guardar para que todos los HTML que generemos después se guarden con esta misma codificación y así damos clic en aceptar. ¿De acuerdo? Y ya tenemos lista toda la información del archivo.
el título index.html, el tipo página web y la codificación que volvemos a mostrar. Para la codificación vamos a herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Una vez más, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Y listo, ahora sí podemos guardar el archivo que se presentará de esta manera. Y listo, tenemos creado un archivo HTML, el cual podemos subir a Marcalic. Pero nos falta el último paso. Voy a mis archivos y tenemos que comprimir, recordar, en un archivo zip. ¿Qué es lo que voy a comprimir? Tengo aquí mi HTML, archivo HTML y una carpeta de archivos que se genera automáticamente. Por lo tanto, voy a seleccionar estos dos. Vamos a dar clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip, que yo ya tengo aquí. A esta carpeta comprimida le pueden ustedes dar el nombre que quieran. Puede ser artículo 1, artículo 2, artículo 3, puede ser el título del artículo, el nombre que ustedes prefieran y así no se confunden los artículos. En este caso yo le puse artículo 1 y esa carpeta comprimida es el que vamos a subir a Marcalic. ¿De acuerdo? Ya que lo tenemos listo, regresamos a Marcalic. Ahora sí podemos dar clic en elegir archivo zip. Se abrirán nuestros archivos. Voy a capacitación. Elijo el archivo zip comprimido. Abrir. Se cargará y Marcalic nos dirá que el archivo ha sido aceptado. En tanto que hemos cumplido con los requerimientos que nos hace. Y bien, ya que tenemos ahí el HTML, cerramos y vemos que se abre la opción para ver el HTML que hemos subido. Si damos clic, se abre el HTML que creamos. ¿De acuerdo? Ahí está. Y bien, aquí la recomendación que les doy para el HTML es tenerlo lo más limpio posible. Como ustedes pudieron observar, mi HTML está limpio. No se usaron otro tipo de letras, colores, estilos, nada de eso, porque eso puede entorpecer el proceso de marcaje. Por lo tanto, la recomendación es que tengan su HTML lo más limpio posible para un mejor marcaje. Y bien, ahí tenemos esa información. Después, ¿qué más archivos podemos subir? Podemos subir un PDF en un segundo o tercer idioma. Sí, si existen traducciones del archivo PDF, bueno, del artículo científico que estén en otro PDF, se pueden subir en esta parte. Simplemente agregamos el idioma que tiene esa traducción. Después tenemos la imagen destacada del artículo que también se puede agregar. ¿Cuál es la imagen destacada del artículo? Si regresamos al portal, tenemos esta es la imagen destacada de cada artículo. ¿De acuerdo? Ustedes como editores o editoras de revista tienen la oportunidad de elegir la imagen destacada de cada artículo que sirve como portada. Si ustedes no eligen una imagen destacada del artículo, Marcalic generará una automáticamente. Y esa se puede subir aquí. Y bien, ya que tenemos toda esta información, podemos cerrar esta ventana y aquí tenemos ya generado nuestro artículo científico. ¿De acuerdo? Hemos visto que en esta sección ha desaparecido el mensaje de que no existen artículos porque ya tenemos un artículo creado, que es el que acabamos de crear. Ahora nos falta marcar ese artículo. Para ello vamos a dar clic en marcar. Y ahora sí, se abrirá el marcador de Marcalic. Lo primero que aparecerá será el asistente para la inferencia del contenido del artículo. Ahora, Marcalic cuenta con 3 asistentes para la inferencia de contenido. Este es el primero de ellos y estos asistentes son los que realmente facilitan nuestro trabajo de marcaje.
Vamos a pensar que, como el nombre lo dice, nos asisten y hacen el trabajo por nosotros. Así, estos asistentes son los que nos ahorran tiempo, pues hacen gran parte del trabajo. Y este es el primero de ellos, el asistente para la inferencia de contenido del artículo. Este asistente tiene que ver con las secciones y el contenido en el cuerpo del artículo. Y leemos las indicaciones. Marque los títulos de las secciones y subsecciones, respetando la estructura del artículo. ¿De acuerdo? Y por último, se recomienda seleccionar al menos 5 palabras del último párrafo de la última sección. ¿De acuerdo? Así le vamos a señalar dónde termina esa parte. Y nos dice, si desea iniciar el asistente, seleccione aceptar. Si quiere hacer este trabajo manualmente, seleccione cancelar. Queremos que el asistente lo haga por nosotros, entonces damos clic en aceptar, se abre el asistente y ahora sí, vamos a marcar secciones y subsecciones. Vamos a dar clic y bajamos. Esta información ahora no corresponde, simplemente vamos a la primera sección, que aquí está, y marcamos el título, que es la introducción. Esto también será común. Es muy común que la primera sección de un artículo sea la introducción. Entonces, marcamos y ya tenemos ahí la primera sección. Vamos a dar clic en agregar sección y vamos a la siguiente sección. En este caso, en este artículo, tenemos las secciones incluso numeradas, lo cual hace este trabajo aún más sencillo. Sección número 2 la tenemos agregada. Vamos a la siguiente, que será la sección número 3. Agregar sección. Vamos a la sección número 4, que tiene 2 subsecciones, como podemos observar, y esas las agregaremos a continuación. Aquí, debajo del título de la sección, dice agregar subsección. Damos clic y agregaremos la subsección 4.1. Ahora, si hubiese una sección 4.1.1, es decir, una subsección a la subsección, se puede agregar de esta forma. Se pueden agregar tantas subsecciones como sean necesarias. Y si no, eliminamos. Agregamos la siguiente subsección 4.2. Continuamos con la siguiente sección, que será la sección número 5, que también tiene subsecciones. Subsección 5.2. Continuamos con subsección. Bueno, también es importante que Marcalic reconoce cuando hay errores. Si yo marco, por ejemplo, esto, ¿cómo nos dice que hay un error? Cambia de color, ¿de acuerdo? Vemos que cambia de color indicándonos que posiblemente ahí hay un error. Por lo tanto, vamos a solucionar ese error. Primero marcamos subsección 5.1, luego solucionamos el error marcando la subsección correspondiente, ahora sí 5.2, y tenemos ya listo el cambio de color. ¿Sí? Cuando ustedes han cometido un error, es muy probable que Marcalic se dé cuenta y cambie de color, indicando que ahí hay un posible error. Después vamos con la siguiente sección, que será la sección 6. Agregar sección. Y por último, iremos a la sección 7, que podemos observar es la última, porque son las conclusiones. Así como es común que la primera sección sea la introducción, también será común que la última sección sean las conclusiones. Y listo, ahí lo tenemos. Como vemos, no hay cambios de color, así que nos falta la última parte, que es seleccionar un mínimo de 5 palabras del último párrafo de la última sección. Por lo tanto, voy a mi última sección, sección 7, voy al último párrafo y elegiré un mínimo de 5 palabras. Las marcamos y listo. Ahora sí tenemos todo listo
Vamos a dar clic en inferir y así trabajará nuestro asistente. Del resultado de esto lo veremos a continuación. Y bien, ahora tenemos, ahora sí, el marcador de MarcaLink, el cual divide nuestra pantalla en dos partes. Del lado derecho tenemos el HTML del artículo científico, el cual generamos y subimos. Este es nuestro HTML. Como les decía, sirve de base para el marcaje. Y del lado izquierdo tenemos nuestro XML. La información que nosotros metamos aquí en cada una de estas etiquetas es la información que le vamos a presentar a nuestros lectores. Cada una de estas es una etiqueta diferente, con información que nosotros podemos modificar, ¿sí? Aquí yo puedo escribir o borrar. Por eso les mencionaba que tenemos libertad para presentar el contenido. ¿De acuerdo? Estas son etiquetas para generar nuestro XML. Y recordar, el XML tiene tres partes. Primero, los datos del artículo o el front. ¿De acuerdo? Si me posiciono ahí, incluso aparece la palabra front, indicándonos que es esa parte del artículo científico. Después tenemos el texto completo o body del XML. Y por último, referencias, apéndices o el back del XML. Aquí tenemos estas tres pestañas que son las tres partes que componen mi XML. ¿De acuerdo? Y bien, vamos ahora sí al marcaje, a la generación del XML. Primero tenemos el título original del artículo. Y aquí tengo mi título en idioma original, pero como podemos observar es un título incompleto. Dice la competencia digital y aquí tenemos el título completo. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Damos clic y marcamos el título completo. Y ahí lo tenemos. Pero vemos que también tenemos un título en un segundo idioma. ¿Cómo lo vamos a agregar? Damos clic en la etiqueta títulos, título en otro idioma y marcamos el título en otro idioma para que aparezca. Después tenemos información de autores con sus etiquetas. Primero vamos a nombre o nombres. Marcamos los nombres, después vienen los apellidos. Marcamos los apellidos, correo electrónico, afiliación. Vamos con afiliación completa del autor. Institución. Institución normalizada cielo, si es que fuera necesario agregarla. Y aquí mostramos el botón de ayuda que nos explica brevemente qué información es la que requiere cada una de las etiquetas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo tenemos. Después tenemos el país. El país no lo vamos a marcar desde acá, simplemente a dar clic en la etiqueta país aparece la opción para elegir el país. En este caso será España. Y ahí tenemos información del autor. Si quisiéramos agregar otro autor u otra autora, damos clic en la etiqueta autores y en la parte superior abrimos la etiqueta para autor. Y tenemos todas las etiquetas para la información de un nuevo autor. Si no, cerramos. Después viene la información referente a las fechas. Sabemos que es importante tener en cuenta las fechas dentro de los artículos científicos. En este caso, fechas de recibido y aceptado. Para marcar, tampoco se marcan desde este lado, simplemente damos clic en la fecha de recibido, se abre en la parte superior la opción de seleccionar fecha y se abre el calendario. Tenemos 10 de diciembre de 2015. Por lo tanto, primero vamos al año 2015, después tenemos el mes, diciembre, y el día que es el 10. Y listo, ahí tenemos nuestra fecha de recibido. Después viene la fecha de aceptado. Vamos a dar clic ahí. Luego abrimos el calendario y tenemos año 2016, mes marzo y día 28. Si quisiéramos agregar una fecha más, vamos a la etiqueta fechas, agregamos fecha y simplemente elegimos qué fecha es, recibido, aceptado, corregido, publicado o cualquiera de las opciones.
Si no, pues borramos estas etiquetas. Tenemos la información de resúmenes que se ha inferido correctamente en dos idiomas, idioma original y un segundo idioma que es inglés, y también nuestras palabras clave. Además del DOI. Todo esto fue inferido correctamente. Así entonces tenemos esta primera parte que son los datos del artículo. ¿Qué más información podemos agregar aquí? Si vamos a la etiqueta más grande que son datos del artículo, podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o cualquier otra información adicional. Vamos a hacer el ejemplo de agregar financiamientos, damos clic, se abren las etiquetas y en este caso los financiamientos en este artículo científico están dentro de los agradecimientos. ¿Qué tenemos en esta parte? Financiamiento, especificamos el tipo, que es por contrato, la fuente, marcamos la institución del financiamiento, el número de contrato y el beneficiario, que puede ser el autor, puede ser la revista, la institución o, como en este caso, la investigación misma. Por lo tanto, aquí marcamos el título de la investigación o de el artículo científico en el beneficiario. Y bien, ahí tenemos listos nuestros financiamientos. Y ya podemos decir que hemos terminado con esta primera parte del XML, que es el front, con toda esta información. Ahora, otra recomendación es guardar el avance. Damos clic en guardar y así evitamos que se pierda nuestro progreso. Así como vayamos avanzando el marcaje del artículo, podemos dar clic en guardar, porque pueden venir descargas eléctricas o fallas en la conexión que hagan que se pierda nuestro avance. Por lo tanto, hay que ir guardando nuestro progreso en el marcaje. Y bien, teniendo esta información, podemos pasar a la siguiente parte, que es el body del XML o el texto completo. Aquí es donde podemos observar el trabajo del primer asistente que trabajamos cuando marcamos el título de secciones y subsecciones. Pues tenemos nuestro texto dividido precisamente en secciones y subsecciones. Tenemos aquí sección 1 con su título de etiqueta, sus párrafos divididos por etiquetas de párrafo también. Hacer esto manualmente toma mucho tiempo. Ir marcando título por título, párrafo por párrafo, y es un trabajo que el asistente ha hecho por nosotros. Y bien, ahora simplemente nos queda perfeccionar este marcaje. Vamos a ir revisando párrafo por párrafo que la información esté correcta. Por ejemplo, en este párrafo tengo dos notas, nota 1 y nota 2. Sin embargo, no las tenemos en esta parte. Recordar que toda la información que está en esta parte es la que presentamos a nuestros lectores. Entonces vamos a agregar estas notas. La posición donde va la nota, agregamos el número 1, lo seleccionamos y se abrirá la opción para convertirlo a superíndice. Y ahí tenemos la nota 1. Después vamos a la nota 2, lo agrego, el número 2, lo selecciono y lo convierto en superíndice. Y listo, ahí tengo las notas 1 y 2. Y también mostramos esas opciones que si ustedes seleccionan cualquier parte del texto, les da la opción de convertir a bold o negrita, itálica o cursiva, sublineado, subíndice o superíndice, además de mayúsculas. ¿De acuerdo? Y bien, ahí entonces tenemos esa información. Después continuamos revisando nuestros párrafos, llegamos a la sección número 2 y en esta parte tenemos una ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, para agregar ecuaciones, Marcalic te da dos opciones. Se puede agregar una ecuación utilizando una imagen o también se puede agregar una ecuación utilizando el marcador de ecuaciones. Por lo tanto, vamos a mostrar los dos ejemplos en esta sesión. Primero, agregar una ecuación por imagen.
¿Cómo lo voy a hacer? Lo que necesito, en un principio, es tener una etiqueta de párrafo sin información. Una etiqueta de párrafo que no tenga más etiquetas dentro ni tampoco texto. Por lo tanto, esta etiqueta, vamos a borrar esta información para que quede así. Queremos una etiqueta de párrafo libre de información, como esta. Y ahora sí podemos ir a ecuación en la parte superior. Elegimos ecuación. Primero marcamos el identificador. Después vamos a imagen. Abrimos nuestra galería. Seleccionar imágenes. Se abrirán nuestros archivos. Vamos a imágenes. Ya les recomiendo también tener sus carpetas listas. Vamos, seleccionamos la ecuación. Luego vamos a subir. Insertar. Seleccionamos la ecuación. Aceptar y listo. Ahí tendremos agregada nuestra ecuación. Después tenemos la opción de agregar la ecuación con el marcador. Como ya lo hicimos por imagen, no lo vamos a volver a hacer y borramos esta etiqueta. Y listo, tengo agregada mi ecuación por imagen en la etiqueta que le corresponde. Hay que tener cuidado de no dejar información repetida. Por ejemplo, este párrafo muestra el identificador de la ecuación que ya tengo en su etiqueta correspondiente. Por lo tanto, si dejamos esta información, se verá repetida en nuestro producto final. Y entonces tenemos que borrar. Entonces, ahora continuamos con el siguiente párrafo, donde encontramos otra ecuación. Esta ecuación está dentro del párrafo y vamos a aprovechar para marcarla utilizando el marcador y no por imagen. Borramos. Al posicionarse eh, dentro de dentro de donde va la ecuación, dentro de los paréntesis, vemos que en la parte superior aparece la opción de agregar ecuación en párrafo. Al dar clic, se va a abrir la opción imagen o marcar. Ya tenemos una por imagen, ahora vamos a utilizar el marcador de ecuaciones, que ya tenemos en pantalla. Lo primero que hay que hacer con el marcador de ecuaciones es dar clic en este rectángulo hasta que esté de color azul y ahora sí podemos ingresar la información necesaria. ¿Qué información podemos ingresar? Variables, operadores, constantes, fracciones, índices o radicales. En este caso vamos a trabajar con una radical, la seleccionamos, borramos el primer rectángulo, seleccionamos el de adentro de la radical y agregamos el resto de la ecuación. Y listo, tengo finalizada mi ecuación, en este caso una ecuación bastante sencilla, le damos clic a insertar ecuación y ahí tenemos nuestra ecuación dentro del párrafo que hemos generado a partir del marcador de ecuaciones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una ecuación por imagen y una ecuación con el marcador? Pues bien, el marcador, como pudimos observar, te da más libertad para ingresar la información matemática necesaria. Las imágenes sabemos que no se pueden editar en cuanto a la información que va adentro. Por lo tanto, es más recomendable utilizar el marcador de ecuaciones. Sin embargo, hemos visto que las dos formas funcionan correctamente. Guardamos el avance y continuamos. Y bien, llegamos a este párrafo en nuestro HTML donde observamos que hay una cita textual. Sin embargo, en nuestro XML tenemos agregada esa cita textual como un párrafo más. Si dejamos esta información así y la presentamos a nuestros lectores, estaríamos cayendo en un error editorial. Por lo tanto, tenemos que solucionar. ¿Cómo agrego una cita textual? Necesitamos otra vez una etiqueta de párrafo libre de información. Entonces, en esta etiqueta de párrafo vamos a borrar la información y ahora sí, al estar así, sin información, se abren nuestras opciones en la parte superior y vamos a elegir cita textual. Se abre la etiqueta correspondiente
y vamos a marcar nuestra cita textual completa. Y listo. Tenemos una cita textual agregada como tal en la etiqueta que le corresponde y no como un párrafo más. Guardamos y continuamos. Llegamos ya a la sección número 3, donde encontramos del lado derecho, en el artículo, una lista de 2 elementos. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos en nuestro XML esta lista agregada como párrafos. Este es otro error que debe ser solucionado. ¿Cómo lo solucionamos? Otra vez queremos tener una etiqueta de párrafo libre de información. Por lo tanto, vamos a borrar estas dos y a esta última le vamos a borrar toda la información, todo el texto, para que quede libre. Al estar así, sin información, se abren nuevamente nuestras opciones. Ya hicimos cita textual, ya hicimos ecuación, ahora vamos con lista. Se abren las etiquetas que corresponden, agregamos el título de la lista, primer elemento, nos falta un elemento, vamos a la etiqueta lista, elemento y marcamos el segundo elemento. Y listo, ahora solo nos falta indicar qué tipo de lista es. Entre las opciones vamos a elegir lista numerada. Y así los elementos en nuestro producto final aparecerán numerados. Por eso es que no marqué los números. Si yo hubiese marcado los números y además señalo que es una lista numerada, la numeración aparecería repetida. ¿De acuerdo? Entonces simplemente señalamos que es numerada y marcamos los elementos. Y ahora sí tenemos la lista bien marcada dentro de sus etiquetas. Y guardamos. Llegamos a la sección número 4. Vemos que sus subsecciones también fueron bien inferidas por el asistente. Subsección 4.1, 4.2, donde del lado derecho encontraremos una tabla. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la tabla 4.2. ¿Cómo la vamos a marcar? Pues bien, para marcar una tabla hay dos opciones. Al igual que con las ecuaciones, MarcaLink te permite agregar una tabla marcable o una tabla por imagen. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, lo que necesitamos es una etiqueta de párrafo libre de información. Esta etiqueta de párrafo tiene más etiquetas dentro que vamos a borrar para mostrar el ejemplo. Una vez teniendo esta etiqueta de párrafo libre, se abren otra vez nuestras opciones y vamos a buscar tabla o cuadro. Seleccionamos y ahora sí, vamos a marcar la información. Identificador, tabla 1, título, párrafo, no hay, entonces borramos esta etiqueta. Y bien, vamos a mostrar primero la tabla marcable. Una tabla marcable es muy sencillo de marcar, pues simplemente vamos a dar clic en la etiqueta tabla marcable y debajo de nuestra tabla en la parte inferior del lado derecho aparecerá la opción para importar la tabla. ¿De acuerdo? Damos clic en tabla marcable y vemos que aparece la opción importar tabla. Si doy clic en cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, simplemente doy clic en tabla marcable, importar tabla y la tabla se importa y se marca así de rápido. ¿De acuerdo? Ahora solamente quitamos esta porque no vamos a utilizar la imagen. Fuente, marcamos. Las notas de la tabla, tenemos un identificador que es este asterisco. Párrafo. Y listo, tenemos la información de la tabla y la tabla completamente marcada. Borramos la información repetida, que en este párrafo tenemos identificador y título, que ya tenemos acá. Y también tenemos repetidos en estos párrafos la fuente y la nota, que ya hemos marcado dónde corresponde. Borramos para no dejar información repetida. Y listo. Guardamos. Continuamos con la sección número 5, con sus subsecciones como 5.1. Aquí encontraremos la tabla 2. De nuevo, queremos tener una etiqueta de párrafo libre de información como esta, donde podamos agregar tabla, cuadro,
Marcamos identificador, tabla 2, título de la tabla. Y ahora vamos a hacer la tabla con imagen. No vamos a utilizar tabla marcable, entonces borramos. Vamos a hacerlo por imagen. Damos clic. La orientación de la tabla, si se trata de una tabla muy grande, se puede girar, pero en este caso vamos a mantenernos con la orientación original. Vamos a galería y se puede hacer el mismo proceso. Para subir, seleccionar imágenes, se abren las opciones, agregamos la imagen, subir, insertar, seleccionamos aceptar y listo. Tenemos la tabla a partir de una imagen. Solamente agregamos la fuente y nota, en este caso la tabla no tiene nota, entonces esta información puede quedar vacía. ¿De acuerdo? Borramos la información repetida, como este párrafo y este de arriba. Y listo, tenemos ahí la tabla 2 agregada como corresponde y a partir de una imagen. Ahora guardamos y continuamos. Llegamos a la subsección número 5.2, donde encontramos una figura, un gráfico. Vamos a hacer el ejemplo de cómo subirlo. Otra vez queremos tener una etiqueta de párrafo sin etiquetas y sin texto. Ahora vamos a abrir figura, imagen o gráfico. Se abren las etiquetas. El identificador será figura 1. El título. Párrafo no hay. Imagen. Al dar clic en imagen, vemos que aparece la opción importar imagen. Así entonces, damos clic en importar imagen y listo, así de rápido tenemos importada la imagen, que también se puede subir a partir de la galería, pero vemos que ya Marcalic nos da esta opción de importarla de manera más rápida. Agregamos la fuente y listo, tenemos la figura 1 agregada como corresponde. Borramos esta información repetida, guardamos el proceso y continuamos. Llegamos a la sección número 6, vemos que toda la información es correcta. Sección número 7, que son las conclusiones, y ahora sí hemos llegado al final de esta parte. Si recordamos, cuando indicamos un mínimo de 5 palabras de este último párrafo, era precisamente para esto. Para que Marcalic notara que esta es la última parte del body o el cuerpo del texto, que ya hemos terminado de marcar. Recordando que marcamos una imagen, un gráfico, una tabla a partir de una imagen, una tabla marcable. ¿Qué diferencia hay? Pues bien, se recomienda más usar la tabla marcable porque es un proceso más rápido y además permite más libertad como poder editar todas estas variables. También hicimos una lista con sus dos elementos, una cita textual, una etiqueta con una ecuación con el marcador de ecuaciones y una ecuación por imagen. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hemos terminado esta parte. Ya tenemos el front o los datos del artículo. Ya tenemos el body o el texto completo. Ahora solo nos falta el back, que son las referencias y apéndices del XML que estamos generando. Damos clic. Y bien, siempre que den clic a referencias y apéndices aparecerá esta advertencia que es más bien un recordatorio, que nos recuerda marcar el título del artículo en todas las referencias de tipo revista. Damos clic en aceptar. Se abre el segundo de los asistentes, que es el asistente a la inferencia de las referencias. ¿Sí? Recordar que son 3 los asistentes de marcaje que tiene Marcalic. Este es el segundo, el primero ya lo utilizamos. Ahora vamos con este. Dice bienvenido al asistente. Si desea iniciar, da clic en aceptar. Si lo quieres hacer manualmente, damos clic en cancelar. El marcaje de referencias toma mucho tiempo. Por lo tanto, queremos ahorrar ese tiempo utilizando el asistente. Y vamos a dar clic entonces a aceptar. Y bien, este es el asistente que simplemente nos requiere confirmar la información. Tenemos la referencia completa,
la fuente y el tipo de publicación. Si es un tipo de publicación de tipo revista, siempre hay que marcar el título del artículo. Entonces doy clic aquí, título del artículo, y como esta es una revista, en tanto que aquí hay un DOI, vamos a marcar el título del artículo como nos lo requiere. Y listo, tengo ahí el título del artículo. Vamos, todo es correcto, doy clic en siguiente. En este caso, vemos la referencia completa, nos damos cuenta que es un libro, por lo tanto aquí hay que seleccionar libro o capítulo del libro. Siguiente, vemos la referencia, esto se trata de un libro, vamos a dar clic en libro o capítulo del libro y vamos a siguiente. También se trata de un libro, siguiente referencia, tenemos la referencia completa, tenemos un DOI indicándonos que se trata de una revista, por lo tanto hay que marcar el título del artículo, que marcamos de esta manera. Y listo, tenemos el título del artículo, vamos a la siguiente. Aquí tenemos, incluso nos dice una tesis doctoral en el título, en la referencia completa, por lo tanto es una tesis, esto es correcto, vamos a la siguiente. El título nos dice que es un libro de resúmenes, se trata de un libro, capítulo de libro, todo es correcto, vamos a la siguiente referencia. Aquí tenemos una dirección de una página web, por lo tanto es un sitio web, todo es correcto, vamos a la siguiente, pero ya no hay una siguiente referencia, indicándonos que esta es la última. Por lo tanto, damos clic en finalizar y vamos a ver el trabajo final del asistente de referencias. Tenemos aquí todas nuestras referencias marcadas con referencia completa, autores divididos por nombres y apellidos, año, fuente y título del artículo cuando es revista. ¿De acuerdo? Marcar esto toma mucho tiempo, ir marcando nombre por nombre, apellido por apellido de cada autor, el año, la fuente toma tiempo y ese tiempo nos lo hemos ahorrado porque el asistente ha hecho ese trabajo por nosotros, ¿de acuerdo? Sobre todo en referencias como esta que tiene varios autores, ahí es donde perdemos más tiempo, pero el asistente lo ha hecho por nosotros. Y bien, ahí tenemos el trabajo de este asistente, que ha marcado todas nuestras referencias. ¿Qué otra información puedo agregar en esta parte? Vamos a la etiqueta más grande, que es la de referencias, notas y anexos. Seleccionamos. Podemos agregar agradecimientos. Se abre la etiqueta y marcamos los agradecimientos. Listo. Guardamos y vemos qué más información podemos agregar. Vamos a la etiqueta más grande. Glosarios, notas u otro apartado de referencias. Vamos a agregar las notas que están en la parte final de nuestro HTML. Indicamos el identificador. Podemos escribirlo manual, es un 1, pero recordar que es un superíndice. Ahora sí, el texto de la nota 1. Notas, queremos otra nota, agregamos el número 2 en el identificador, lo seleccionamos, superíndice y agregamos el texto de la nota 2. Y aquí, en este apartado, podemos agregar todas las notas necesarias. Por ejemplo, al principio del texto hay una nota para el autor, que está referida con este asterisco. ¿Recuerda? Ahí tenemos el identificador y agregamos el párrafo, que es autor para correspondencia. Y listo. Todas las notas, ya sean a pie de página, ya sean notas del autor, todas las notas del artículo se van a acomodar en este apartado de notas. ¿De acuerdo? Guardamos y bien, ahora sí podemos decir que hemos finalizado el marcaje, ya que tenemos listo el front o los datos del artículo, el body o el texto completo y el back o referencias de apéndice. Pero, si recuerdan, yo les comenté que hay 3 asistentes para inferencias. Solo hemos utilizado 2, nos falta el último, que es el de las citas. Por lo tanto, para activarlo hay que ir a texto completo, hay que dar clic en una sección hasta que cambie de color y ahora sí se activa en esta parte, cuando diga inferencia de citas. Hay que tener cuidado porque
Si vamos a texto completo y vamos al asistente, dice inferencia de contenido. Y estaremos activando el de contenido, que fue el que ya hicimos, donde marcamos secciones y subsecciones. Si lo volvemos a hacer, se perderá todo nuestro trabajo, entonces damos clic en cancelar. Por ello, no hay que olvidar dar clic en una sección y ahora sí, activar el asistente de inferencia de citas. Entonces lo repetimos. Para activar ese asistente vamos a texto completo, clic en una sección y activamos inferencia de citas. Y nos dice, bueno, nos da las indicaciones, hay que guardar antes de iniciar y hay que dar clic en aceptar. Y así, de fácil, ha trabajado el tercero y último de los asistentes que ha enlazado las citas, las referencias y los indicadores dentro del texto. Vemos que nuestras referencias dentro del texto han cambiado de color, al igual que nuestras notas, indicándonos que están enlazadas por nuestro asistente. Estos enlaces también se pueden hacer manualmente. Por ejemplo, si quiero que esta palabra que dice ecuación 1 me lleve a la ecuación 1, la selecciono así y luego vamos a enlace interno. Ecuaciones, selecciono la ecuación, insertar y ahí tengo el enlace hecho manualmente. ¿De acuerdo? Si quiero enlazar cualquier información, lo selecciono en enlace interno y puedo ir a notas de autor, puedo ir a referencias y así estaré enlazando el texto manualmente. Pero bien, es un trabajo que hace este asistente por nosotros, como lo podemos observar. Tenemos enlazada también la tabla 1, la nota de la tabla 1, la tabla 2 y la figura. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el trabajo de este tercero y último asistente. Y ahora sí, podemos decir que hemos finalizado el marcaje de este artículo científico. Por lo tanto, vamos a dar clic en guardar y en finalizar. Ahora bien, cada que hay errores, Marcalic te lo hará saber cuando finalices el marcaje. ¿Y cómo saber dónde está el error que hemos cometido? Una de las pestañas cambiará de color. En este caso tengo datos del artículo en un color rojo, indicándonos que ahí está el error. Y aquí, en el título en otro idioma, está el error porque está en color rojo. Y nos dice el error, el atributo idioma es obligatorio. Es decir, que agregamos el título, pero no le indicamos qué idioma es. Así entonces indicamos que es inglés. Guardamos y ahora sí hemos solucionado el error. Vamos a dar clic en finalizar. Y bien, ahora no nos dice que hay un error, simplemente una advertencia. Vamos a ponerle revisar y vemos que el apartado de referencias está en color amarillo, indicándonos que ahí está la advertencia. Ya no es error, solo una advertencia. Y nos va a hablar de referencias como esta que no han sido ligados dentro del texto. Esto no presenta ningún problema ni ningún error, simplemente se trata de una referencia que usó el autor, pero que no está ligada en el texto. ¿De acuerdo? Entonces hemos revisado ya este error, podemos guardar, finalizar, ya revisamos la advertencia y vimos que no hay ningún problema, por lo tanto podemos dar clic en continuar. Después de haberse cargado la información, vemos o podemos observar el producto final de nuestro marcaje. En este ejemplo de visor inteligente damos clic y se abre el visor inteligente del artículo que hemos marcado. Generamos el XML y creamos esto. Esto es nuestro producto final. Tenemos título, logo institucional, logo de revista, la información que agregamos como el autor, el título en otro idioma, título de revista, volumen, número, paginación y año. Tenemos en el front de nuestro XML la sección a la que corresponde, el artículo, título en idioma original, título en segundo idioma. Tenemos la licencia, las fechas, DOI, financiamiento. Después tenemos resumen, palabras clave, resumen en segundo idioma.
Ahora, en el cuerpo o body del XML tenemos la primera sección con sus referencias bien ligadas. ¿De acuerdo? Tenemos las notas que hicimos también manualmente, también enlazadas dentro del texto. La segunda sección, la ecuación que hicimos con imagen. Tenemos la ecuación que hicimos con el marcador de ecuaciones. La cita textual. La lista numerada, aparece numerada. Las subsecciones. Tenemos la tabla 1, que fue una tabla marcable, también ligada dentro del texto. La tabla 2, que fue hecha por imagen, también ligada dentro del texto. Tenemos todas las imágenes en la parte inferior. Aquí la figura o gráfico que también agregamos. Y ahí tenemos el trabajo de nuestros asistentes y el trabajo nuestro que también hicimos con el marcaje. Tenemos los agradecimientos aquí, referencias bibliográficas y notas. ¿De acuerdo? Ahí está el trabajo que hemos realizado. Ahora bien, si nosotros hemos notado algún error, algo que queramos cambiar del marcaje, bueno, ya lo notamos, ahora podemos regresar a herramienta de marcación y ahí solucionar el error que hemos visto. Si no, podemos regresar al número que creamos y continuar marcando el siguiente artículo del número. Cuando todos los artículos están finalizados, vamos a dar clic en terminar número y descargar productos. ¿De acuerdo? Ahí es donde podemos ver todos los productos de cada uno de los artículos. Y bien, así entonces estamos llegando a la parte final de esta sesión de capacitación. Regresamos al home. Y bien, pues solamente para finalizar, me queda preguntarles si es que existe alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en este momento. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, solamente les voy a enseñar el portal de ayuda, que es esta parte de aquí donde dice necesitas ayuda, vamos a dar clic. Y en este portal encontraremos un manual de usuario y una serie de videotutoriales. Que estos videotutoriales están divididos en las partes del marcaje. ¿De acuerdo? También tenemos una serie de preguntas frecuentes que también les pueden servir para solucionar sus dudas o algún problema que se encuentren durante su marcaje. Y bien, si el manual de usuario, los videotutoriales o las preguntas frecuentes no son suficientes para solucionar el problema que tienen, nos pueden escribir al correo electrónico que está en esta parte y ahí les daremos una atención más personalizada a sus dudas, sugerencias o comentarios. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estamos llegando a la parte final de esta sesión de capacitación. Si no hay dudas ni comentarios, pues ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Aguilar, muchas gracias por su atención, por su asistencia a esta sesión de capacitación. Les recuerdo que la información se les hará llegar por medio de correo electrónico. Así entonces, estamos siempre a su disposición. Muchas gracias por su atención. Estamos finalizando esta sesión, así que gracias, que tengan muy buen día o muy buena tarde.